Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, afecta la vida de millones de personas en todo el mundo. La orina frecuente, también denominada esa condición como polaquiuria. Todos alguna vez en la vida hemos sentido la urgencia de ir al baño en un momento inoportuno, pero ¿sabías que esta condición puede ser un indicador de diversos problemas de la salud? Por lo tanto, acompáñame en este video mientras exploramos las causas, los signos y los síntomas y también las enfermedades que hay detrás de ese síntoma, orinar frecuente. Y luego hablaremos de posibles tratamientos a esta situación que tiene un alto impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué orinamos con mucha frecuencia? 10 razones. La frecuencia con la que orinamos puede cambiar de persona a persona. Es decir, hay unas personas que en condiciones normales orinan más frecuente que otras personas también en condiciones normales. Pero cuando esas condiciones normales se sobrepasan, estamos ante un síntoma, orina frecuente o polaquiuria. En general, no tenemos una regla específica que nos defina la frecuencia de ir al baño, la frecuencia con la que orinamos. Eso puede cambiar mucho de una persona a otra. Pero en términos de promedio, una persona puede ir al baño entre 4 y 8 veces por día. Para muchos, 8 veces por día ya es demasiado, pero por regla general, ese es el promedio que hemos observado con que una persona va al baño a eliminar, a orinar. Sin embargo, si alguien siente la necesidad de orinar con mucha más frecuencia de lo habitual, 4 a 8 veces, y se vuelve molesto o interfiere con su vida diaria, puede considerarse orina frecuente. Puede considerarse un síntoma de polaquiuria. Por lo tanto, orinar con mucha frecuencia nos ayuda a identificar si hay razones, si hay explicaciones a por qué se está presentando. Y cada uno debemos chequear, hacer un balance, un análisis, si hay alguna de estas circunstancias. Y si la hubiera, necesariamente debemos consultar con nuestro médico de confianza. Hago un paréntesis para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho, busca la palabra suscribirse y tócala. Ya estás suscrito. Y es absolutamente gratuito, no te va a llegar ninguna cuenta. Puedes estar tranquilo. Adicionalmente, toca la campana y recibirás una notificación cuando publicamos un nuevo video. Que seas el primero en mirarlo, en revisarlo, para que te beneficies de este contenido. La palabra unirse que ves por allí, te invito a explorarla. Es una invitación para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Además, te voy a recordar que cada 15 días tengo un compromiso con todos ustedes. Un en vivo, una transmisión en directo para conversar, para hacer preguntas, para responder. Por lo tanto, hablemos de 10 razones que existen por las cuales es muy frecuente orinar. Razón número 1. Una persona que consuma excesiva cantidad de líquidos en el día tiene una razón, tiene una explicación por la cual tiene que orinar mucho más frecuente. Es decir, una persona que en el promedio del consumo de líquidos lo está aumentando, tiene una explicación. En ese caso, fisiológica, no constituye una enfermedad. En ese sentido, hemos identificado, hemos investigado cuánto líquido podría consumir una persona adulta, hombre o mujer. Y la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos tiene allí unos promedios identificados. Para las mujeres, entre 2.5 y 2.7 litros en 24 horas es el consumo total del día necesario. Si una persona no siente sed, es porque seguramente está ingresando entre 2.5 y 2.7 litros por día de líquidos, agua, bebidas, incluso las sopas de los alimentos u otras formas, frutas, verduras, que también tienen contenido de agua. En cambio, para los hombres, ellos o nosotros consumimos alrededor entre 3.5 y 3.7 litros por día, algo así como 125 onzas en las personas que prefieren medirlo de esa manera. Ese consumo diario
Incluye todas las fuentes: agua, bebidas, sopas, frutas, verduras con contenido de agua. Una cantidad mayor en las mujeres de 2,7 y una cantidad mayor en los hombres de 3,7 litros por día se considera un excesivo consumo de líquidos que podría producir polaquiuria, orina frecuente. Razón número 2, tener una infección en el tracto urinario, en las vías urinarias, empezando por el riñón, siguiendo por los ureteres, la vejiga, la uretra. En cualquiera de estas porciones de nuestro sistema urinario podría producirse una infección. Se llama nefritis, ureteritis, cistitis, uretritis, que son los nombres de la infección de acuerdo al territorio del árbol urinario. Los síntomas allí son orina frecuente, a veces con sangre y a veces se acompaña de fiebre. Razón número 3, tener diabetes mellitus. Las personas con diabetes tienden a orinar más de la cuenta y hay dos opciones: orinar mucha cantidad en un momento determinado, se llama poliuria, y la otra opción es orinar muchas veces pequeñas cantidades, se llama polaquiuria, de la que venimos hablando. Por lo tanto, es normal que una persona diabética orine más de la cuenta. En la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, donde posiblemente hay menos hormona de la insulina que nos ayuda a metabolizar el azúcar, ese azúcar se acumula más en la sangre y el azúcar en la sangre atrae líquidos hacia el riñón, tratando de deshacerse del azúcar. Y allí las personas se ven obligadas a tener que ir al baño, tener que eliminar más de la cuenta, eliminar ese exceso de glucosa que está pasando por los riñones. Por lo tanto, la presencia de glucosa, de azúcar en la orina, arrastra más agua con ella, lo que aumenta la cantidad de orina producida y provoca una necesidad más frecuente de ir al baño, de ir a eliminar, a orinar. Ese asunto de la diabetes es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se constituye en el primer síntoma de ser diabético, estar yendo a orinar. Razón número 4, un tipo de diabetes muy específico que se llama diabetes insípida. Es un tipo particular de la diabetes, donde además del problema de la insulina, se presenta una afectación en la regulación del agua en el cuerpo, porque esa regulación del agua en el cuerpo está mediada por una hormona, se llama la hormona antidiurética, lo que provoca una excesiva producción de orina. Si no tengo hormona antidiurética que impide estar yendo al baño, entonces quiere decir que voy a tener que ir más veces al baño. Esa diabetes se llama diabetes insípida y necesita un control específico para esa condición. Razón número 5, un consumo, una ingesta excesiva de cafeína o de alcohol. Esas dos sustancias tienen un efecto diurético, es decir, más veces ese consumo de cafeína o alcohol está haciendo pasar la sangre por el riñón. Tiene ese efecto de diuresis, de provocar eliminación. Por lo tanto, si excedimos el consumo de cafeína o de alcohol, es muy probable que estemos aumentando la producción de orina. Debemos tenerlo muy en cuenta, debemos identificarlo y debemos regular. Razón número 6. Consumo de algunos medicamentos. Algunos medicamentos tienen un comportamiento diurético. Los médicos podríamos buscar ese efecto, por ejemplo, para bajar la presión sanguínea, por ejemplo, para disminuir el edema, la hinchazón en el cuerpo, en las extremidades. Algunos de los diuréticos más consumidos mundialmente son la furosemida, la hidroclorotiazida, la espironolactona, entre otros. Allí se vuelve muy importante identificar que si yo consumo ese medicamento, tengo razones suficientes para ir al baño. A veces se busca el control de la presión arterial a través de aumentar la diuresis, es decir, la evacuación de líquidos. Razón número 7, cistitis intersticial.
Es una inflamación de la vejiga en la que se aumenta la necesidad frecuente de ir al baño. La cistitis intersticial es una inflamación o infección en la vejiga que colecciona la orina que baja de los riñones. Es una situación que a veces se vuelve crónica, es decir, tiende a permanecer en el tiempo y afecta principalmente, como ya dijimos, tanto el árbol urinario, pero sobre todo la vejiga. Esa inflamación de la pared de la vejiga produce signos y síntomas frecuentes o recurrentes. Dolor al orinar, sobre todo al principio o al final. A veces se acompaña de sangre cuando eliminamos, puede ser al principio, al final o en toda la generación de la orina, y ello nos ayuda a identificar la presencia de esa cistitis. En algunas personas puede estar acompañada de fiebre. No conocemos la razón exacta por la cual una vejiga se puede inflamar de manera crónica. Podría estar interviniendo trastornos del sistema de defensas, del sistema inmunológico, pero también es probable que haya algunos otros factores relacionados, por ejemplo, infecciones a repetición o ciertas condiciones autoinmunes del sistema inmunológico, del sistema de defensas, que ayudan a generar esa afección. Los síntomas de la cistitis intersticial podrían confundirse con otro tipo de infecciones localizadas en otra parte del árbol urinario. De todas maneras, ardor para orinar, sangre, fiebre, nos obligan a consultar tempranamente. Razón número 8, estar en embarazo. El embarazo produce una presión sobre la vejiga del útero que se está aumentando de tamaño por el embarazo, útero o matriz. Esa presión sobre la vejiga hace que tengamos necesidad más frecuente de ir al baño. Esa octava razón, el embarazo, es una razón natural, fisiológica, normal y no debe preocupar. Pero si se acompaña de ardor o de sangre al orinar, es necesario hacer una consulta oportuna porque las infecciones urinarias en embarazo podría considerarse un factor de alto riesgo. Razón número 9, sufrir de tiroides, sobre todo del aumento de la actividad de la glándula tiroidea. Eso se conoce con el nombre de hipertiroidismo, que es un metabolismo acelerado que se produce en razón de ese aumento de la hormona tiroidea. Allí es muy importante entender que ese metabolismo exagerado puede hacer también pasar la sangre con más frecuencia por el riñón y aumentar la producción de orina y obligarnos a ir permanentemente al baño. Razón número 10 y última, problemas en la próstata. En los hombres, cuando la próstata está agrandada, se produce una inflamación más o menos permanente en la función urinaria, causando la necesidad de ir al baño más frecuentemente. A veces acompañado de ardor o dificultad, tener que hacer fuerza para eliminar, o a veces quedar con eliminación después de haber terminado aparentemente. Es muy importante que las personas, los hombres, que tengan más de 35 o 40 años, hagan un examen de su próstata con alguna frecuencia, para tratar de identificar tempranamente cuando esa próstata se está agrandando y debemos actuar. Algunas veces ese agrandamiento de la próstata es benigno, pero recordemos que hay un cáncer de próstata que también puede estar allí presente. Si una persona experimenta esos síntomas de los que venimos hablando, ardor para orinar, hematuria o sangre en la orina, orinadera, ganas de ir frecuentemente al baño, más de 8 veces en el día, esa persona debe hacer una consulta oportuna al médico. El médico ayudará a evaluar con exámenes lo que se está presentando. Hay unos exámenes propios de la orina, citoquímico de orina o cultivo de la orina, si se sospecha una infección, pero también es necesario a veces acompañarlos de exámenes de sangre para mirar otras sustancias. Estas 10 razones por las cuales tenemos que ir al baño muy frecuentemente está afectando a millones de personas en el mundo y no puede pasar desapercibido. Una persona no puede convivir permanentemente con polaquiuria, es decir, con una orinadera de mayor frecuencia. Eso puede estar retratando un problema que tenemos que resolver. Por lo tanto, aquí tienes las pautas para identificar cuál de estas razones puede estar presente en tu vida. Y por favor,
si está presente y no es un embarazo ni es un aumento en la toma de líquidos, por favor, consulta oportunamente porque hay que cortar el círculo vicioso de las infecciones urinarias que luego podrán traer otro tipo de complicaciones más graves que se pueden convertir en una verdadera tragedia para nuestra vida. Espero con esta información haberte llenado de argumentos importantes para saber cuándo consultar o cuándo no hacerlo si estamos frente a una orina frecuente en la vida de nosotros. Nos vemos en un nuevo video.